En Despegar, sabemos que cuando Valentina busca un vuelo, ¿qué es eso? Es el nuevo Snuggle Supercare. Hace que la ropa luzca. Iberdrola México apostamos por la innovación. Una dulce historia comienza hoy. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, mi Dianita, ¿tú? ¿Te fijaste, George? Dije, ¿cómo están? No dije, hola, George. No, le cambiaste al inicio. Bueno, Hola, hola. hola, Ana. Tenemos aquí a una súper invitada, voiceover, que nos va a explicar más adelante qué es exactamente, porque Ana hace la maravilla y la magia de regalarnos su voz en muchos momentos que, pues como todos sabemos, la voz es música. Entonces, bueno, ¿cómo estás, Ana? Bienvenida, Ana, bien. saludos. Saludos, qué gusto verlos, escucharlos y estar esta vez aquí con ustedes platicando un poquito y pues dispuesta a responder lo que quieran saber. Pues somos muy preguntones, pero también dejamos que mucho te explayes, así es que si te quieres seguir en lo que quieras, qué maravilla, porque tu vida y tu profesión es increíblemente apasionante. Y ahí es donde quisiera empezar, voiceover. Eh, ¿Cuál es el principio de ser voiceover, el de la locución? ¿Por qué voiceover? Muy bien, bueno, se le ha ya estandarizado a nivel internacional voice over talent, ¿no? A la locución o lo que le llaman también la voz en off, ¿no? De los comerciales, de algunos e-learnings, IBRs, ¿no? La voz la ocupamos para muchísimas cosas y en la locución, en el voiceover, pues se utilizan en diferentes ámbitos, ¿no? Y así nos anunciamos ahora. Perfecto. Ahora, pues vámonos como siempre, desde el inicio. ¿Cómo supiste, cómo te diste cuenta que este era tu camino? Ay, pasaron muchos años para que me diera cuenta de esto. Yo realmente empecé en el mundo de la radio hace muchísimos años, cuando yo estaba en la primaria, ¿no? Siempre me gustó escuchar la radio y era todavía de las que ponía los cassettes a grabar y lo dejaba toda la noche, ¿no? Y ya en la mañana me levantaba como una niña muy feliz, ¿no? Como si fuera a tener yo un gran regalo cuando iba a escuchar lo que ya no pude escuchar después de que me dormí, ¿no? Porque lo dejé grabando y me encantaba siempre la música. I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. Generalmente, pues yo escuchaba música en inglés por mis hermanos, soy la más chica de todos, entonces pues yo escuchaba todo lo que ellos ponían y a mí me gustaba muchísimo. Entonces tengo ese background de mi familia, ¿no? Por eso hay música que me gusta, que pues realmente yo era muy chiquita y me dicen, ¿cómo es posible que te guste eso? Y yo, bueno, lo escuchaba por mis hermanos y ya después yo fui la que se quedó así. Entonces, la radio siempre me gustó desde ese momento, ¿no? Desde que era muy chiquita. Y después, ya cuando termino yo la secundaria, que me veo en este asunto de determinar qué voy a hacer con mi vida después de la secundaria, yo no quería estudiar la preparatoria normal. Entonces, en ese momento, en Morelos, abren un bachillerato técnico en comunicación y en ese momento me entero y digo, eso es lo que quiero hacer, ¿no? Quiero, entre mis clases de química, de biología, de matemáticas, tener radio, televisión, fotografía. Entonces, así fue como entré. Yo entré en la colita de los 15 años al bachillerato Ajá. y entro a hacer mis prácticas profesionales y a través de mis prácticas profesionales empecé en la radio y empecé a ir a una estación de radio llamada Estéreo Nova, que ya no existe. Nova FM. I said upside down, you're turning me. You're giving love instinctively. Round and round, you're turning me. Y ahí empecé mi camino en la radio, ¿no?
Ok, ok. Bueno, pues se ve que estaba clarísimo. Anache, yo sí me quiero regresar a tu niñez. Comentas que siempre te llamó la atención la radio. Me gustaría saber si te acuerdas qué estaciones y primer contacto con la música, música en inglés, es a través de tus hermanos. También saber qué tipo de música escuchaba Anache de niña. Sí, de hecho había 2 estaciones de radio que eran la competencia ahí en Morelos, que era Stereo Nova y Stereo Mundo. Estas estaciones ponían música muy similar y lo que ponía, por ejemplo, era Queen, Def Leppard, Erasure, Depeche Mode, Pet Shop Boys, ese tipo de música. Entonces, Buenísima. desde muy chiquita, pues yo, encantada de escuchar esa música y eran las estaciones con las que yo soñaba, ¿no? Y acabaste trabajando en una de las que soñaste. Sí, así es. Y es muy chistoso porque a través de la vida me he ido encontrando con cosas que se conectan, ¿no? Siempre Siempre hay pasa. conexiones. Yo no me imaginaba, regresando a lo que me decían de ser voiceover, porque era muy, me daba mucha pena hablar, ¿no? Frente al público. O sea, yo era Ajá. muy introspectiva, solamente estaba yo en mi cuarto con mi grabadora. I need to be alone or I'm gonna lose my shit. Uh-oh. Ese era mi mundo. Posteriormente, pues ya me meto al bachillerato y ya llego a hacer mis prácticas y empiezo como operadora, ¿no? Que es prácticamente poner la música, poner los Uy, anuncios, ese padre está increíble. darle cue a los locutores. Entonces, empecé de este lado, ¿no? Entonces, para mí era maravilloso porque pues a mí me daba mucha pena hablar y yo nunca me imaginé hacer voiceover. Siempre estuve en el lado de producción, ¿no? Nada que ver con la locución, hasta que después me aventaron a grabar, pero así fue, ¿no? Como ¿Cómo te empecé. aventaron? Cuéntanos, Ana. ¿Cómo me aventaron? Bueno, yo he estado en diferentes estaciones de radio, a partir de que estuve en Stereo Nova. Después estuve es una estación de la Universidad del Estado de Morelos, que Ajá. se llamaba en aquel entonces UFM. Y ahí, yo estaba también como operadora, como productora al aire, y me dicen: "Oye, Ana, ¿por qué no me grabas, una invitación de la Facultad de Psicología, para un diplomado?". Bueno, y así empecé, ¿no? Ok. La Facultad de Psicología te invita, ¿no? De la UEM te invita. Qué Entonces, bonita voz. Ajá. todo muy institucional, todo ya, pues ¿Y así, ahí no ¿no? sentías el mismo nervio que sentías en Stereo Nova? Ahí, Sí, sí ¿qué me era? dan nervios. Bueno, de hecho, en Stereo Nova lo que hicieron antes de que me fuera yo a Radio Universidad y jugaban mucho con eso, porque me decían: "Es que esta niña tiene una voz muy sexy, que nos grabe", había un programa que se llamaba Cuernavantreando, y se iban a los antros, Ajá. a hacerlo el programa y, eran varios personajes. Entonces, a uno le ponían el charro negro, a mí me decían Bloody Mary y puras bebidas, ¿no? Estaba el Ajá. barman, esta Ujú. entonces, ahí decían: "A ver, que Bloody Mary, nos diga algo". Entonces, pues, decía ahí algo muy pequeñito y ya me reía, ¿Cómo ¿no? De qué? la ¿Cómo pena. qué? ¿Cómo qué? A ver, ¿qué se te ocurría? Eh Y haz el tono, porfi. Los esperamos. Vengan, por favor, ¿no? Estamos aquí en el antro tal. O sea, como muy Guau. Ok. sensualón. Ajá. Es que es Entonces, increíble, sí. luego se nota cuando es una profesional. Y esa era una pregunta que es una curiosidad que yo tengo. Es una forma de actuación con la voz. Sí, Puedes interpretar desde una jovencita o una persona más grande, tienes que actuar tu voz. ¿Cómo se entrena esto? ¿Cómo se logra? A mí me inquieta mucho eso.
Pues aventándote. Y generalmente cuando no sabes, cuando no tienes ni idea, siempre hay alguien que te va a dirigir, ¿no? Entonces siempre tenía ahí a un director de, no, hazle así. Como si estuvieras en un lugar muy oscuro. Yo, bueno, apáguenme la luz para que nadie me vea, porque todos se ponían Oye, Anache, ahorita que estás contestando, ¿esta es tu voz de veras o es la voz para el episodio de Joy Boy? No, esta sí es mi voz, esta es mi Ok, voz ok. natural, sí. Sí, si no, no se escucharía natural, se escucharía toda leída. Sí, Ah. claro. Sí, pero qué impresión, porque es como estabas diciendo, George y Ana, que, o sea, cuando tú nada más escuchas la radio es eso. Entonces, no hay manera que sepas que, pues, que es leída, ni mucho menos. Realmente te dejas ir y quieres ir a donde está esa voz invitándote a ese antro. O sea, Totalmente, ¿no? claro, O claro. a ese lugar. Entonces, eh, es casi parte de una forma de expresarte que a mí me parece también muy real en su forma. Totalmente. Y por ejemplo, Anache, en doblaje, Anache, le sigues diciendo. Sí, yo está Ana. he bien, sido, Anache, sí, Sí, sí. ok. se oye muy padre, se oye muy Sí, me padre. encanta. Sí. En doblaje, estás actuando, se va a escuchar tu voz, pero finalmente yo creo, es lo que siento, que estás actuando, te tienes que meter al papel y me supongo que después de un doblaje, regresar a tu voz normal o salirte de ese personaje tiene su chiste también, ¿no? Te tienes que meter en él. Cosa que me pareció muy cotorra, la verdad. Hola, Mao. Encontré estas opciones de cotorras cercanos a ti. ¿Y tú quién eres o qué? Mary, tu nueva asistente personal. Estoy diseñada para hacer tu vida más cómoda y evitarte la molestia de salir. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Pues no, la verdad estoy bien. Bueno, sí, búscame una ruta rápida hacia la barbería. No necesitas salir para rebajarte el bigote. Buscando los mejores tutoriales para el cuidado del bigote. Reproduciendo. Que no, pinche Mary. Voy a ir a la barbería, la última vez me lo corté yo todo chueco. No te lo recomiendo. Según la aplicación de navegación, no hay gasolineras cercanas y hay mucho tráfico por la ruta acostumbrada. Ay, írala, ¿cómo te pones? No hay pedo, mi nueva... Así es, ¿no? Y sobre todo porque son personajes que a veces están viviendo cosas que tú no vives, ¿no? Que no van con lo que estás haciendo, entonces ahí de repente pues ser como que la mala del cuento, a mí me costaba muchísimo ser la mala, ¿no? Siempre como que me decían, ay, las voces tiernas, o la locutora de radio, o la reportera, ¿no? Cosas como que más, con las que tenía yo más acercamiento que ser la mala, ¿no? O la que está haciéndole la vida de cuadritos a todo mundo. Entonces, ahí hay que entrar a ese personaje. Ahí sí te Ujú. exigen hacer cosas que tú no haces, ¿no? Que tú no vives, que tú hasta evitas, ¿no? Sí, Entonces, gritar, por ejemplo, cosas así, ¿no? Me imagino. claro, y tienes aparte que llevar una técnica, no puedes gritar así de repente, porque si no luego te duele la garganta, o sea, debes de saber cómo reír, ¿no? Y que se escuche natural, sobre todo, porque la risa fingida, pues también se nota, ¿no? Ujú. Entonces, sí hay que llevar actuación, ¿no? Para doblaje, en este caso, no es lo mismo que una locución, ¿no? Ahí sí tienes que ver el personaje, ver un poquito la cuestión psicológica, ¿no? Lo que te permita en el momento, porque es muy, muy rápido, ¿no? Muy Ok. ágil en el doblaje, no te permite que te lleves el libreto y que lo estudies, ¿no? Eso, Ahí eso te iba a preguntar justo. eh, por ejemplo, una película, mi pregunta era, ¿ves la película? ¿Ves los movimientos de tu personaje? ¿Lees guión o es todo como que, no diría improvisado, pero se hace de otra forma? sí, mira, la verdad es que es muy rápido, o sea, es como maquila, ¿no? Llegas y te dicen, a ver, te toca ser fulanita de tal, que tiene un problema con fulanito y con menganita, ¿no? Ok, ok, Estás muy qué enojada, interesante eso. le das 2 lecturas y te empiezas a meter a ver, labios, que quede todo bien, o sea, agarrarle el ritmo, ¿no? Pero eso tiene que ser Ujú. muy rápido, o sea, no te permite estudiar el personaje, a menos de que ya lleves con él, pues, varias temporadas, como en algunas series. Ya. Vamos a ver qué te parece. Ignórame ahora, Raúl.
¿A qué hora vengo mañana? Después vemos. Gracias, Sara, ¿Por qué? por permitirme amarte. Gracias a ti, Raúl. ¿Por qué? Por todo lo que estás haciendo. Buenas noches. Que descanses. Ya le agarraste el ritmo, pero generalmente al principio es muy difícil, ¿no? Sobre todo en el primer capítulo, como que hallarle, porque no tienes idea, solamente te ponen a tu personaje cuando va a hablar, ¿no? No ves a veces ni la interacción con otros personajes, ni sabes la trama, ¿no? Es nada más te ponen ese pedacito y vas, o sea, no te esperan a que, a ver, chécalo primero y vamos a ver el primer capítulo, no es muy breve lo que te dice el director. Tú llegas, te dice, a ver, tu personaje está así, 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 te lo platica brevemente, pasas, te ponen la escena primero, lo ves el ritmo, ¿no? El lip sync para que las palabras caigan con tus labios, ¿no? Que, o sea, los labios del Con el personaje, movimiento, claro. con el movimiento, ¿no? Las labiales, ¿no? Que te dicen la M, la B, ¿no? Que esas son se ve muchísimo cuando lo dice el personaje, tiene que caer perfecto, ¿no? Entonces sí, ahí sí es una maestría, por eso los que hacen doblaje, pues tienen que ser como el gimnasio, ¿no? A estar ahí todo el tiempo, 1, 2, 3, porque si lo dejas de hacer, pues también pierdes un poquito la condición y ya no es igual. Pero sí, el doblaje es una de las técnicas que lleva generalmente, aparte de que tengas una voz bonita, todas las voces sirven en el doblaje, por eso te decían, Sí, no claro, necesitas claro. tener una voz bonita. De hecho, yo tuve muchos problemas cuando entré porque pues, yo había grabado cosas para locución de radio y me dicen, es que los locutores, ¿no? Siempre traen como que todo se escuche perfecto, que todo, o sea, Okey. todo, así como que Ser no un mal de tiene los locutores en sí. sí, es uno de los vicios, ¿no? Que te dicen: "Es Okey. que hablas perfecto", ¿no? Guau. Hablas muy bonito, se escucha muy bonito, pero no me estás dando la actuación. Entonces, ahí es donde tienes que entrar. Oye, bueno, entonces es muy importante, que si eres locutor y quieres entrar al doblaje, pues, cambies el switch, ¿no? No es bueno Ajá. que sigas con lo mismo, que se escuche todo perfecto, que tengas una voz bonita y que hables así, no. O sea, ahí tienes que tener una actuación muy natural, que vaya con el personaje, a veces hasta interpretarlo y mover, la boca de cierta forma para que la voz se Claro, para escuche emitir ese diferente. sonido, ¿no? Claro. Ujú. No, porque hay veces que te toca hacer, por ejemplo, personajes que tienen problemas del habla, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. ahí tienes que también hacerle, ¿no? Ana Realmente es otro arte, el doblaje. Entonces, por eso se quejan mucho de los Star Talents, que no nada más es tener muchos seguidores, sino también saber la técnica y aprenderla y respetar lo que hacen mucho los compañeros de doblaje. ¿Qué son los Star Talent? Los Star Talent, pues son los influencers Ah, que tienen okey. muchísimos O seguidores, okey, que ajá. tienen muchísimos Diana, tú seguidores. eres una y no No, y no y no tengo ni sabes qué. no es cierto, no. Y aparte yo no hago las cosas por tener seguidores. Si me siguen, síganme, pero Sí. porque, y como siempre lo he dicho, porque sí sería alguien que valdría la pena seguir. No soy una cabeza hueca, soy buena onda, Claro, claro. linda, soy simpática, pero bueno, no es mi misión en la vida, digo, y tampoco creo que la de Ana. Volviendo a lo mismo, ese es el problema de muchos que tienen seguidores, que los utilizan para profesiones como la de Ana, sin esta preparación, sin este background. Quiero pensar que por ahí va la cosa. Sí, son muy buenos, tienen muchos seguidores y lo Sí, que hacen, pues, llega a venden. mucha gente, pero ya al momento de hacer doblaje, de repente Sí, ¿no? Y mucha gente dice: "Es que yo ya no quiero ver doblaje porque es terrible", ¿no? Sí, Porque no tienen, pues, este trabajo, ¿no? Que realmente claro. claro, claro. no Es es que son express. cosas totalmente diferentes. Una cosa Ujú. es que seas bueno y tengas buenos clips y seas simpático para redes sociales, y otra cosa es que puedas hacer algo
como lo que tú haces de forma profesional, ¿no? La verdad es que Por no tienen nada que supuesto. ver una con la otra, nada. Sí, No, pero ya hay sabes cómo se las sí. gastan. Y hay ciertos Star Talents que tienen, vaya, que sí tienen el talento, Claro. pero generalmente, pues, también han sido actores, ¿no? Ah, O Claro, estado ajá. haciendo eso, ¿no? Eso Una me suena más lógico, Ana, porque lo que hablábamos, ¿no? Ellos están acostumbrados a entrar en el personaje, eh, manejar las diferentes emociones, en fin, lo vería un poquito más lógico, ¿no? sí, así es, ¿no? Por ejemplo, Eugenio Derbez es uno, ¿no? Bueno, Sí, ha hecho muchas cosas, ajá, de Él doblaje. es actor, y lo han llamado a doblaje. ¿Puedo decirte algo? ¡Qué increíble reacción ante tal situación! ¡Fantástico! ¿Estás hablando con... ¿Migo? ¡Claro! Hablaba contigo. Oye, estuviste enorme. Esos cuates me querían como burro de a carga. ver, pero cuéntanos sí. algunos, bueno, de los que no son Star Talents, o sea, bueno, si quieres también, los influencers y los que son actores con los que, o cantantes, aunque sea unos poquitos ejemplos. Realmente para- conocí a actores de doblaje del principio y de los grandes actores Ay, y wow. de las familias de abolengo del doblaje, ¿no? Una de ellas es la señora Magda Leonel de Cervantes, su hijo, ¿no? Arturo Mercado Jr., Ok. también el papá de él, Arturo Mercado, ¿no? Son grandes actores de doblaje. Magdalena Leonel de Cervantes, te agradezco muchísimo que nos recibas aquí en esta compañía de doblaje ubicada en Cuernavaca. Gracias, la agradecida soy yo, que se hayan tomado la molestia de venir a entrevistarnos y ver qué es lo que hacemos. ¿Tu padre era locutor? Mi padre era locutor, Raúl Muy Leonel de conocido. Cervantes, muy conocido. Mi mamá era una gran actriz de doblaje, Magdalena Rubalcaba, que fue, por ejemplo, la voz de Morticia Adams. Claro. El papá de mi hijo es otro gran actor de doblaje que ha doblado a Pedro Picapiedra, a un millón, no sabría. Mi hijo empezó a los 5 años y actualmente dobla a Mickey Mouse, a Tom Cruise, es director también. Mi hermana es otra actriz en La Ley y el Orden, ella es Benson, por ejemplo. Y pues mi sobrina es también actriz de doblaje en México y es la voz de Eva Longoria siempre. Y, en fin, toda la familia está en eso. ¿Y cómo te iniciaste tú, curioso decirlo, en esta familia de actores y de actrices en el tema del doblaje? Fíjate que en general yo en el tema de artístico me inicié contra mi voluntad. A mí nunca me gustó, ni me llamaba la atención lo que hacían mis papás, ni nada por el estilo. Entonces me casé y mi esposo era actor de doblaje. Y pues bueno, ellos son excelentes y con grandes habilidades y muchas cosas que aprenderles. La verdad es que sí, ellos son con las personas que me ha tocado tener el honor de trabajar y ser dirigida. Qué padre, qué Qué padre. maravilla, porque ese es el gremio, ¿no? O sea, Sí, sí, totalmente, pues estás con la élite, ¿no? Tengo entendido, Ana H., y a mí me parece así porque, por ejemplo, comparo el doblaje que se hace en México y el doblaje, por ejemplo, de España. Tenemos fama de ser muy buenos. Todas las series, por ejemplo, en la época de Diana y Mía, que se usaba mucho ver series, los Addams, los Monsters, son un poco antes, pero bueno, había repeticiones, ¿no? Magnum, Miami Vice, El Hombre Biónico, eran muy buenos doblajes, o sea, las voces les iban muy bien, se coordinaba muy bien con lo que hablabas, ¿no? Del movimiento, las gesticulaciones. Creo que tenemos una escuela de muy buen doblaje en México. ¿Es Sí, y correcto eso? así es. Y de hecho, esta época que me estás relatando ahorita, en ese momento sí eran las grandes salas de doblaje donde todos los actores estaban juntos, Ok, ¿no? ok. Uno al lado del otro y se aprendían sus guiones, era impresionante verlos. Todavía hay unas grabaciones en Qué padre, qué línea padre. donde lo pueden ver, ¿no? Que entra uno y sale otro y tienen este sync increíble, ¿no? A La mí verdad me parece magistral, por ejemplo, Sí. Jorge Arbizu, el famoso Tata,
Él Ujú. hacía todas las voces de Don Gato. Sí. Y cómo se tropicalizó Don Gato, que es una pandilla de gatos en Nueva York, y había un gato que hablaba como yucateco, y era Sí. genial. Y la Sí, voz era. de Pedro Picapiedra, iba a decir la voz de la Pantera Rosa, pero esa no hablaba. No Pero hablaba. ¿cómo identificas? Porque de verdad que éramos, o bueno, somos muy buenos, muy Sí, buenos. Tuve una película, a mí no me gusta ver las películas dobladas, no, hablaba de las series, las las caricaturas, caricaturas. porque fue lo que se veía en la televisión, pero ese Cucho que era, o Demóstenes, que un gato neoyorquino hablando como yucateco, me parecía sensacional. Oigan, bueno, regresando a esto, ¿sí saben entonces si en esa época Don Gato lo mantenían con el doblaje español de México o tenían ellos aparte el doblaje de Don Gato que a ti se te hacía como bizarro? No, no, no. O sea, el doblaje de México, a lo mejor Pero en algunos otros países de Latinoamérica, pero estaba ese doblaje, el vocabulario, todo era para México. Eso es, ya sé cómo voy a hacer para traerlos aquí. ¡Ey, yo sigo Cucucucho! ¿Seguro Demóstenes que Don Gato? Sí, Don Gato. Solo una cosa impediría que siguiera rindiendo tributo a tu belleza. ¿Qué cosa, panza? Esa, Don Gato. ¡Oh, qué hombres! Señores, ahí viene ya Don Gato, a la una, cha, a las dos, cha. Dime, Benito Bodoque, ¿qué has estado haciendo que no haces nada, eh? ¡Allá voy, Don Gato! Un momento. Sí, se tropicalizaba mucho Se aquí en México. tropicalizaba Ujú. mucho, Sí, totalmente. y de hecho hay también pues ciertas reglas que deben de seguir los actores de doblaje, ¿no? De hecho, ahorita ya se ha vuelto más amigable, ¿no? Ya no se dice, no era un sándwich, era un emparedado, o ciertas palabras era así como que no las decimos aquí, pero se decía para que la pudieran distribuir a más países, ¿no? Y se pudiera Ajá. entender. Exacto. Ujú. Pues nos pasaste un muy buen tip, Ana, de ver esas grabaciones, ha de haber sido todo un espectáculo, pues ver a todos los actores de doblaje juntos en un estudio haciendo este tipo de maravillas, ¿no? Sí, increíble. Y regresando a ti, Ana, el tema de locución, dices, bueno, es aventarte, como tú que te aventaste. Me Pero aventaron. de aventarte, pero bueno, entonces luego dices el doblaje, que ya dejaste hace un ratito, eh, pero lo experimentaste. ¿Ahí sí tuviste alguna formación o también te aventaste? No, ahí sí tuve una formación porque de hecho, pues hay ciertas reglas cuando vas al doblaje, ¿no? Cuando llegas, pues es presentarte, le llaman hacer sala, ¿no? Que es ir, pedir permiso al director, si te da oportunidad de permanecer en la sala mientras dirige y ver a los compañeros actores para ver cómo lo hacen, ¿no? Y entender cómo, cómo se lleva a cabo este trabajo. Entonces, pues llevas un buen tiempo, ¿no? Yo no me acuerdo ahorita cuánto estuve, pero sí fueron varios meses haciendo sala. Entonces, así pues también te va ubicando el director y de repente dice, a ver, aquí hay unas palabritas, a ver, pásale y vamos a ver qué tal, ¿no? Entonces te empiezan a hacer ciertas pruebas y poco a poco te vas adentrando hasta que ya te van dando personajes más activos y vas entrenándote más. Esa es la manera, ¿no? Y aparte ir haciendo cursos de doblaje Ok, que llevan actuación, que ya llevan la dicción sobre todo, también el sync, todo, ¿no? O sea, la cuestión de doblaje como tal, cómo ser mejor en ese ámbito. En cuanto a doblaje, cuando ya después de hacer sala, que te empezaron a dar más oportunidad, ¿qué es lo que empezaste a hacer más? O sea, ¿qué tipo de doblaje, Ana? Bueno, yo empecé a hacer más series y en Morelos llegaron muchísimas novelas turcas, infinidad.
llegó muchísimo y bueno, también documentales, que es lo que realmente a mí me gusta más. Qué padre. Hacer, sí, sí me gusta, digo, todo es muy bonito hacerlo, es muy divertido, caricaturas también es padrísimo, me encanta, pero me gusta más la cuestión didáctica. Sí, me voy más por documentales, por narración. Ujú. Ok. Y mientras lo hacías, bueno, yo quiero platicar que Ana yo la conozco a través de la astrología. Ana es Capricornio, de hecho, para que sepan todo el mundo. Una súper y en toda la extensión de la palabra capricorniana. Siempre va por sus objetivos, siempre es una gran, no solo tiene una gran voz, déjenme platicarles que es una gran oyente, escucha tan bien como habla. Entonces, siempre me quedó esta duda. Alguna vez durante el tiempo que estuvimos en el tema de la astrología, hubo un momento donde perdón, tuviste una terapia con la voz. Platícanos de qué se trató y cómo puede ayudar esta experiencia como lo hizo contigo. A ver. Muy bien. Sí, bueno, yo a través del tiempo, pues he tomado algunos cursos, algunas cosas, sobre todo que me ayuden a desenvolverme. Como lo decía desde un inicio, yo era muy introvertida. Yo no hablaba, o sea, esto que me están viendo ahorita es extraordinario si me hubieran conocido a los 10 años, o sea, no iba por ahí. Yo era muy callada, y todo este tipo de aprendizaje que he tenido con la astrología, con la voz, pues me ha ayudado a irme conociendo, ¿no? Más que una cuestión de reconocimiento hacia afuera, es un reconocimiento a mi ser, ¿no? ¿Qué soy? ¿Cuál es mi forma de expresarme? ¿Por qué tenía yo este problema de poder hablar en público, ¿no? Y a tener este tipo o aceptar esto como algo que la vida me está dando para que yo abra mis puertas. Entonces, como bien dices, Diana, yo entré en ese momento a un curso de liberar la voz, así se llamó, el curso Libera tu voz, porque sí sentía que yo misma o sea, me trababa ciertas vivencias y también ciertos proyectos, ¿no? No me creía yo capaz de hacer esto, de la locución, por eso me tardé muchos años en entrar a la locución como tal, porque yo decía, no, pues yo no tengo ni los estudios, ¿no? No estoy en la Ciudad de México, que es donde realmente se llevaba a cabo más los proyectos. Y entonces empezó a llegar a mi vida este tipo de cosas para poder trabajarla. Entonces aquí, pues realmente era conocer mi voz, o sea, gritar, cantar, que no me diera pena que me escucharan, que supieran lo que yo tenía que expresar, que lo que yo hablo también vale, ¿no? Entonces, son cosas que a todos los seres humanos, sobre todo cuando tenemos esa veta de que no podemos hablar o que algo está impidiendo que nos expresemos como seres humanos, ir trabajando. Yo creo que todos en algún momento, bueno, hay personas muy extrovertidas y que son totalmente distintas, pero hay otras que decía, bueno, yo porque siempre admiraba eso, yo por qué no puedo hablar como ella, por qué no puedo entretener así a la gente como los locutores, ¿no? O sea, siempre era por eso estar atrás en la producción, porque yo no me creía capaz de hacerlo, de poder pensar que era importante lo que tenía que decir o lo que tenía que platicar, ¿no? Esa terapia me ayudó, fueron yo creo que como 3 meses y era pues ir conociendo, ir rompiendo pues ciertos patrones, ciertas cosas que no me dejaban ser, ¿no? Que era importante hacerlo para ahora en estos momentos decir, pues ahora me dedico al 100% a esto. En esos momentos no me dedicaba al 100% a esto, siempre estaba en otras cosas, porque tenía ese miedo de que no fuera suficiente. No, y eso, gracias por compartirlo, Ana. Totalmente. Te lo apreciamos muchísimo y aparte no sabes cómo
ayuda y no sabes las veces que hemos escuchado mucha gente, no solo que se dedica como tú a transmitir y a utilizar su voz a la música, de hecho, a los instrumentos o en esa área, hemos encontrado que mucha gente sí es más tímida o introvertida de lo que ustedes se pueden imaginar. Y esto abre un nuevo mundo para todas las personas que alguna vez pensaron que no tenían nada que expresar, que decir, y han tenido como Ana, porque Ana, yo creo que como nos platicabas, grababas en la noche porque querías oír qué canciones te ibas a perder durante dormir, o sea, durante la noche. Pero ahí o sea, seguimos con la plática, y yo me quedé con la duda, si tú también te grababas y jugabas a que eras la que presentaba en el radio esas canciones, No, fíjate que nunca ¿no? jugué a ser locutora, pero tenía Okey. una manía y que mis amigas de la primaria, que apenas reencontré, me dijeron: "Ana, es que tú grababas todo, íbamos a tu casa, íbamos a jugar y y ponías a grabar todo lo que jugábamos y luego escuchábamos", y era bien divertido. O sea, como que ellas, bueno, ahora me doy cuenta que a través del tiempo, amigos de la primaria y de la Ajá. secundaria me ubican mucho así, Con tu ¿no? grabadora, qué padre, Haciendo eso está cosas así, bonito. Guau. grabando, poniendo música, eh, hablando de música, ¿no? Muchos me dicen: "Ay, es que escucho esa canción", por ejemplo, la de Def Leppard de Hysteria, "y me Ajá. acuerdo muchísimo de ti", escucho Queen y digo: "Ay, me acuerdo", porque yo era de las niñas de la secundaria que llevaba mis carpetas forradas, pero yo llevaba, en lugar de llevar a Hello Kitty, llevaba yo a Queen Okey. cuando salía todos los videos y todos esos trafalarios y, así, ¿no? Y decían: "Es que cómo me acuerdo de ti cuando llegabas con", y digo: "Ah, mira", o sea, como que todo ese tiempo siempre traje conmigo la música, la radio, las grabaciones, este tipo de cosas. Ujú. Yo que bueno, te seguimos en Instagram, a mí me encanta como de repente pones clips de extraordinaria música, sobre todo oyes mucho la música de los 80, ¿correcto? Sí, sí, así es. El synth pop es lo mío. El synth Sí. pop, okey, Ajá. a ver, dame 2 ejemplos para la que la gente que nos escuche sepa y se clave un Bueno, ratito con buena el música. synth pop uno es, Depeche Mode, Guau. Erasure, Pet Shop Boys. Orchestral Maneuvers Along the Dark, Okey. sí, ellos. OMD, es que es el mismo, Sí, ¿no? OMD, ajá, sí. Ana H., no más doblaje. Yo tengo mucha curiosidad, ¿qué tanto se puede hacer con voiceover? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita más con voiceover? Pero que nos dieras una explicación de todas las cosas que se pueden hacer con voiceover. Muy bien, bueno, una de la que ya platicamos es doblaje, también puedes ser maestro de ceremonias, que también en su momento yo estuve en Morelos como maestra de ceremonias de gobierno un ratito, Okey. entonces ahí los protocolos, políticos y todo te lo aprendes, también, presentas, estás, pues, realmente, pues, haciendo protocolos, ¿no? Esa Ujú, ujú. es otra beta. Otra también, bueno, puedes hacer, mucho e-learning, ¿qué es el e-learning? Sobre todo, pues, son, cursos, ¿no? Para lo que hacen las empresas para capacitar a sus empleados, ¿no? Todo eso también lo haces, que son videos internos. Eh, También puedes hacer IVR, que es las contestadoras telefónicas, ¿no? Cuando tú Ajá, hablas por ajá. teléfono, bienvenidos, está usted hablando Con a Ana. Ay, sí. sí, ¿no? A la empresa fulanita de tal, Sí, sí, marque sí. cero para, ¿no? Ajá. Eso también lo puedes hacer. Hay también, por ejemplo, estoy trabajando para videos internos de capacitación y también para, los museos, ¿no? ¿Para las guías? Las guías de Ah, qué museos. padre, Ujú. qué padre. Sí, Okey. eso también lo puedes hacer. Y Ana H., ahorita, ¿qué es lo que más está haciendo? Y también me gustaría saber
¿qué es lo que más te gusta hacer? Sabemos que tu bebé es muy activo, por lo que el pañal autoajustable Huggies All Around es ideal para él. Toallitas húmedas, Huggies Cuidado Puro y un pañal limpio. Imagina un río tranquilo. Escucha el agua a lo lejos. Se va acercando a ti el sonido de ese río. Buen día, tomates de consistencia perfecta. Arriba limones verde frescura. Walmart Plus, pruébalo gratis hoy mismo. En Despegar entendemos que cuando buscas un destino, no solo quieres descubrir cómo llegar, sino cómo ser feliz allá. XH-IMER, 94.5 de frecuencia modulada. Transmite con 100.000 watts de potencia. Opus 94, el lugar de la música. Sí, mira, a mí la cuestión educativa me gusta muchísimo. Entonces, cuando me llegan mucho los e-learnings, me gusta mucho porque sé que mi voz está, aparte que la están escuchando, está guiando a otras personas, ¿no? A hacer algo para la empresa, a ser mejores personas, ¿no? También la Muy cuestión bien. de las meditaciones, también me gusta mucho, ¿no? Estas meditaciones para aplicaciones también se graban. Entonces, también ayudas muchísimo, ¿no? A encontrar la paz, ¿no? A adentrarte. Y las guías de museo también me gustan muchísimo. Sí, Sí, es lo eso que suena más, muy ujú, interesante, claro, sí, es claro. de las cosas que más me han gustado y los documentales en doblaje. Okey, Em, okey. Eso es lo que más Digamos hago que estás más generalmente. orientada a lo cultural. Sí, y de hecho me pueden escuchar en Opus 94 en la Ciudad de México. Soy la voz femenina de Opus 94. La radio también se ve. Síguenos ahora en Instagram. Opus94.imer. Sí, siempre he estado como más hacia ese rubro. O sea, sí me gusta hacer la cuestión comercial, pero también la educativa es yo creo que por la que más me he ido y me gusta, la disfruto ¿Dónde mucho, porque dónde aprendo también. claro, dónde sintonizamos Opus? Es el 94.1. Ajá. Okey. ¿FM? Es FM. Okey. Okey, ya para que sintonicemos y escuchemos la voz femenina, Ana. Oye, Ujú. Anache, yo quiero una pared como la que tienes ahí. Ay, Yo gracias. Es una también. cabina. Ay, pero no, a ver, es que le tendré que dar un poquito de vuelta, pero no se va a ver mucho. Danos Estoy en vuelta, la danos computadora. vuelta. Pero Okey. es la Guau. cabina, Ajá. Esa es tu esa, oficina, digamos. sí, mi oficina. Sí. Okey, Y okey. acá tengo el micrófono, no sé. Este es uno, ay, no se ve. Bueno, tengo 2 micrófonos, pero no los ven. No se Qué puede ver ahorita. qué Pero esta padre. cabina es diseñada, Okey. es un home studio que se llama Bunker Studio. Lo Okey. diseñó mi esposo, él es ¡Ay! Gabriel Muñoz, él también se dedica a la locución, pero él también, además de la locución, pues le ha gustado mucho, es un niño inquieto y hacer cosas. Entonces empezó diseñando su propia cabina, realmente empezó a hacer otros diseños, lo pueden encontrar también en Home Studio Móvil en internet, y ahí Guau. pueden ver, son 4 diseños distintos. Y esta es la más, ¿cómo decirlo? Insonorizada, es pesa 300 kilos esta cabina. Y se hace un tipo Lego. Ujú. Ajá, Sí, ajá. y bueno, No, pues todo esto lo guau. Ahí diseñó él. vamos Sí. a poner toda esta información, Felicidades, al Gabriel, final. saludos. Sí, muy padre, muy bien. Sí, la verdad es que ese muchacho ha hecho muchas cosas y entre esas, pues, a ayudar a otros también a tener su propio espacio y ha sido también muy interesante, ¿no? Eso Poder yo te preguntaba fuera del aire antes de que empezáramos, que la mayoría del trabajo que realizas de voice over ahora, Ujú. eh, lo puedes hacer desde casa, ahí donde tú estás. Ya no es presencial, ¿no? Salvo algunas excepciones. Así es. Bueno, sobre todo cuando tienes ya todo el equipo, que te piden los estudios o los clientes, pues es más Okey, okey. sencillo. Ya aparte, también a partir de la pandemia, pues, eso
más fácil que lo pudieras hacer desde cualquier parte, teniendo las herramientas debidas, ¿no? Y que te pedían, pues, la calidad. Y esta es una de ellas, ¿no? La insonorización que te da, ¿no? El micrófono, ¿no? La calidad de que, pues, no entren los ruidos. Yo tengo a mis 2 perritos aquí afuera, no se han Ujú, ujú. escuchado ahorita. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues, sí suman. Y ahora, pues, es mucho más sencillo que te dirijan desde otra parte del mundo a través de Claro. una aplicación y con tu equipo aquí. Entonces, es una maravilla. La verdad es que es una de las cosas que yo aplaudo después de la pandemia, porque sí, yo también estaba como que un poco complicada de que qué iba a pasar, ¿no? Como muchos otros, Todo el mundo. pero no. De hecho, yo tuve trabajo todo el tiempo gracias a esto A esto, ajá. y que ya, pues, no había que ir hasta la Ciudad de México, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. sí es una de las cosas que, pues, la mayoría ya de los locutores tiene. Antes, pues no, muchos tenían que, pagar un estudio para poder grabar, pero la gran mayoría ya se hizo de su equipo a partir de la pandemia. Y bueno, pues con eso también, pues ya es más sencillo poder atender varios proyectos en un solo día, porque antes, pues, todo el tiempo que perdías en ir a un Claro, estudio claro. Sí, no, no, otra y historia moverte a totalmente. otro, y luego si hacías doblaje y tenías, 3 llamados, pues o sea, era imposible que pudieras llegar, ¿no? Pero a partir de esto, pues también ya es más fácil que acomodes tus horarios y estés en casa, ¿no? Que no tengas que moverte. No, Buenísimo, está buenísimo. increíble. Bien. Final Aparte, del es súper profesional. Ya lo había dicho, Ana es tremendamente profesional en todo lo que hace, pero bueno, nada más ve tu equipo, tu lugar, tu espacio, o sea, está de verdad. Claro. Quedamos Oye, Anach, eres muy musical y tienes una muy bonita voz. ¿Cantas? No, fíjate que lo he intentado. He ido a cursos, ¿no? Primero ya liberé la voz, bueno, eso es importante. También estuve un tiempo tomando, sobre todo, canto operístico, pero no, ¿No? no pude. Y ya después entré también con Beto Castillo. Él tiene una academia de canto, pero se llama em, Cantando para ser feliz, pero es para eso, para que seas feliz, no para, Ah, qué para ser Okey, okey. profesional. Pero es muy bonito, Okey. o sea, canto en otros, pero fíjate que no, a eso sí no lo he podido como que destapar en mí. O sea, sí Okey, canto, okey. pero no, tampoco es así de que quiero que todo el mundo me escuche cantar. Ya. Me encanta escuchar música. Yo soy Sí. feliz. Sí, 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 por eso la pregunta, ¿no? Buena voz, Sí. eres muy musical. Dije, bueno, pues a lo mejor ¿Y si esta te niña clavas canta en las muy bien. letras o más en la Sí, melodía? no, de hecho, ese es un problema que tengo con mi marido, porque siempre le digo: "Ay, qué bonita está la música, pero la letra es pésima", ¿no? "Ay, no, tiene una mala letra, no me gusta". Sí, sí, como que mucho tiempo me metí en eso. Okey. Okey, Decía: "Ay, okey. ¿escuchas esa letra?". O sea, bueno, digo: "No puede ser que estemos cantando ese tipo de cosas", ¿no? O sea, sí Sí. hubo un tiempo en el que sí me espantaba, porque decía: "Ay, no, sí tiene muy buen ritmo", Pero y no canta. llegaba a bajar mucho siempre la música. Decía: "No, voy a bajar, Ajá. la versión instrumental porque me encanta, pero la letra es horrible", ¿no? Okey. Sí me meto mucho a eso. Sí me Ah. gusta que tenga, aparte de que sea buena música, que tenga buena letra o que tenga mensaje, sí me gusta. Ah, perfecto. Bueno, Ana, pues mira, yo, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros en Yo y Voy, lo aprecio muchísimo. Quisiera, antes de terminar con el show, preguntarte si estás dando tu coaching para cómo ser un buen, voice over, locutor, etcétera, todo el training que puedes guiar en presencial o también por Zoom, el coaching que haces, ¿qué onda? A ver, platícame. Sí, bueno, sí hago coachings, sobre todo online, ¿no? Okey. Obviamente con Okey. prácticas, si me lo piden, o sea, no lo tengo abierto como un curso específico. O sea, si Ujú. me lo piden, yo lo doy. Okey. Y también, pues, mi esposo es el que tiene
su estudio y él tiene cursos hasta gratuitos, ¿no? Para los que desean como que adentrarse un Guau. poquito. Ajá. Y entonces, si nos lo piden y si también lo necesitan, pues obviamente pues lo hacemos, ¿no? Te digo, no tengo abierto ahorita uno como tal, de que abro fechas y cierro, ¿no? Pero si me lo piden, yo lo llevo, sobre Eso todo porque está pues, súper bueno, Buenísimo, de esta manera. buenísimo. Y bueno, ¿qué te ha dejado, lo mejor que te ha dejado la locución y lo más, y bueno, y el voiceover en general, y lo más, y el reto más frustrante? Y yo hago 3 en una. Okey. ¿Y qué les quisieras decir a la gente que quiere entrar en este mundo de la voz? Muy bien, bueno, primero vamos con esta última que me indicas. Okey. ¿Qué es lo que necesita hacer la gente que quiere entrar a esto? Prepararse, y saber que no es, no es algo que te van a dar en un curso de un fin de semana. Eso puede ser la introducción, ¿no? Pero sobre todo ahorita con los cambios que está habiendo, sobre todo con la inteligencia artificial, hay que saber primero cómo hacer el trabajo, cómo llevarlo a cabo, dónde buscarlo, cuánto cobrar por eso. Es muy importante no irse nada más porque como cuando uno es muy joven, de no importa que no me paguen, pero que se escuche mi voz, no. Todo eso tiene un costo y debe ser pagado, ¿no? Y Ujú, también ujú. pues debemos profesionalizarlo, no hacerlo como cualquier cosa, porque también ha habido un boom enorme de cursos express y de que sé locutor y ten tu radio por internet y no, 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 o sea, ¿cuál es tu objetivo real? Que te escuchen decir algo, cómo lo vas a hacer, cuál es la mejor forma de llegar a todas las personas que tengas que llegar y es paso a paso, ¿no? O sea, yo sé que ahorita estamos en la inmediatez y que todo queremos como la sopa Maruchan en 3 minutos, pero no. O sea, si realmente quieres ser alguien que permanezca, tienes que hacerlo de esa forma, ¿no? Y tienes que tener una estructura muy sólida para ser alguien y que pueda escucharte, porque también hay muchísimos locutores y sobre todo gente que lo quiere hacer y que lo hace, pero no tiene muy establecido que realmente tiene que hacerlo muy, ¿cómo decirlo? Consciente de que no es rápido, de que no es Ujú. así porque yo quiero y ya lo hago ahorita. No, o sea, si quieres ser alguien en este mundo, porque somos muchísimos, tienes que prepararte. ¿Cuál había sido tu mejor experiencia y tu A la peor. frustración más grande, no? Bueno, mi mejor experiencia, pues, fue justamente el año pasado, en enero, de repente me contactan y me dicen que si quiero, ser, voiceover en un evento que va a ser en el Auditorio Nacional. Y yo: "Ah, sí, está perfecto, ¿de qué trata?". Entonces, me adentré en un mundo que no sabía que existía, que es ahora actualmente lo que está en lo que está la mayoría de los chavos, ¿no? Que es, en el Twitch, que es, sobre todo gente que está ahí jugando videojuegos y que va narrando y que va explicando Claro. cosas. Entonces, yo no tenía ni idea de qué era, y llego al Auditorio Nacional y eso fue un boom, ¿no? No, pues nada más al Auditorio O sea, Nacional, nada más y nada sí, menos. sí fue increíble Ajá. porque aparte de que lo que tenía que hacer era en vivo, o sea, escuchar la Okey. gente cómo gritaba y cómo estaba toda la energía ahí cuando yo les decía: ¿Hay alguien? No les oigo. Hola. ¿Hay alguien en el Auditorio Nacional? Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de los premios ESLAN. Los premios a la comunidad hispanohablante de streaming.
Con todos ustedes, el presentador de este maravilloso evento, el streamer D-Gref. ¿Qué tal, México? ¿Cómo estamos? Esland, ellos fueron en España, fueron creados, pero el año pasado estuvieron aquí en México y fue impresionante. Esa creo que es la mejor anécdota que he tenido en mi vida, porque primero nunca me imaginé que fuera a ser algo así, que iba a estar en ese escenario, que iba a estar llenísimo, que aparte se iba a replicar por internet tremendo y que iba a ser icónico. La verdad es que esa es una de las mejores, de los mejores regalos que me ha traído esto de la locución, porque no pensé que en algún momento me llegara a pasar. Wow. Y aparte en súper boga, o sea, el tema de los gamers y lo que estás platicando Sí, es una cosa. Es todo un universo Sí, y increíble. aparte aprendí, ¿no? Qué es todo Sí. eso y trabajé con mucha gente que está en España, o sea, que yo dije, bueno, ¿no? Realmente, pues mexicanos éramos poquitos ahí, ¿no? Y la voz, pues me la dieron ahí y fue una experiencia muy bonita y Suena aparte increíble, me y una gran estremeció sorpresa. porque sentí lo que sienten los artistas cuando les gritan, de que cuando entran al escenario y está lleno, yo sé de que, Pues ¿no? sí, Dar te la lo bienvenida mereces, o sea, porque es te como contestan todos. claro, Ujú. pues te lo merecías, porque aparte tu trayectoria y todo era, ya bueno, era como parte de que ya tenía que suceder, Ana. La verdad es que Sí. un auditorio nacional, imagínate. ¿Qué caben? ¿10,000 personas más? Sí, más todas las que Sí. estaban afuera y todas las que tiraron en la red, o sea, que eran muchísimas personas. O sea, yo, la verdad es que ya cuando dimensioné dije: "Ay, mi voz la escucharon tantísimas personas, no puedo creerlo". Y aparte se emocionaban y contestaban, era muy padre. Claro, porque cuando La haces mejor. los documentales, o las series, o los comerciales, o las voces para las e-learning y lo demás, obviamente, a lo mejor te ven más pero no estás en esa conciencia, no estás en el No, rush no es en vivo, no, aparte Es no en es en vivo, claro. y lo grabo Ajá. desde aquí, Claro, pero es ahí una es de estar locura. con la gente y, ay, no me vaya a equivocar, de tanta emoción, pues el corazón se te hace así, ¿no? Se Sí. te acelera Sí, porque muchísimo. aparte estás en vivo y estás con la gente ahí, porque puedes hacer en No. vivo una narración o un programa, un podcast, un programa de radio, pero no estás con 10,000 más quién sabe cuántos cientos de miles en internet, ¿no? Viendo No. y escuchándote al instante. No, y aparte, pues el estrés de todo el equipo de que lo vayas a hacer bien, ¿no? Porque Claro. también, pues todos así de cuando Y hablas todos te para voltean a ponerle ver. todavía más en un tema que no dominas. Ujú. Eso habla de imagínate. Sí, 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 Imagínate sí, la profe. experiencia y Por el supuesto, por supuesto. guau, pues Sí, esa es la mejor. Y la peor, a lo mejor quizá, pues fue cuando empezaba a ser maestra de ceremonias y me equivoqué la primera vez. ¿Porque era en el rubro político o Eh, en qué? no, porque sientes que todos te voltean a decir como que, ay, no, así el estrés y, ay, no puede ser. Pues es que también aparte es bien Sí, pesado, es es bien que pesado porque ya estás tú presentando aquí, te dicen, no, ya no llegó, ahorita vas a presentar, pero mientras tú ya estás presentando a la persona y yo así, ¿y ahora qué digo, no? Entonces me quedo callada. Okey. Entonces, pues sientes que te necesitas que te trague la tierra y que nadie te Ajá. vea, ¿no? Pero siempre es así como que te ven con el micrófono y todo el mundo voltea para ver, escuchar quién está hablando. Pues es Claro. como que, ay, trágame tierra, no, ya no quiero esto. O sea, sí fue estresante. Pero pues así hay momentos. La verdad Gajes es del que oficio, gajes del sí, oficio. sí, ya después lo entiendes y Yo dices, siempre bueno, Claro, y hay siempre he días. dicho que tienes que pasar por esos momentos difíciles, embarazosos de alguna forma, pero eso te da tablas, ¿no? Y bueno, vaya que las tienes. Una pareja camina, pasea por el salón en un abrazo estrecho. Sus torsos se alejan por unos segundos y el hombre devuelve a la mujer a su pecho para que ella lo enrede entre sus piernas.
Así es el tango, un juego de seducción. Un baile rioplatense que surgió a finales del siglo XIX en los barrios de Buenos Aires y Montevideo. En sus primeras décadas, fue repudiado por la sociedad bonaerense a causa de su procedencia prostibularia. Fue prohibido en los salones de baile y en las fiestas familiares, pero esto no impidió que su fama creciera y conquistara las cortes europeas. Al entrar a Europa, el tango perdió el rasgo de arrabal, adquirió elegancia y glamour. Sí, pues la vida sí me ha llevado y la verdad es que uno ha aprendido a escucharla porque si no, de repente es donde vienen los golpes y dices, ¿pero por qué? Porque no entiendes que es por aquí te está diciendo. Pero sí, ha sido impresionante porque una de las cosas que he buscado mucho con la astrología y otros cursos, pues es el desarrollo interno. Y entre esos me decían, es que, bueno, en estas cosas que te dicen de, no, tú, me decía, tú que tienes la luna en Tauro, la cuestión de la comunicación, ¿no? No, Es el la garganta, es que Tauro sí, rige la claro. garganta, es real, o sea, emocionalmente con su voz va a transmitir algo. No hay manera de que no. Muchos, si se fijan, Tauro es un signo regido por Venus, tienen voces hermosas. O gente que tiene un Tauro muy prominente en su carta. Pero aquí el caso es que que esté la luna, habla mucho que con la voz puede transmitir estas emociones, que es diferente a tener un Mercurio, que es su intelecto y demás, y otro tipo de cuestiones. Ana, por supuesto que era para ti. Sí, y me lo dijeron no solamente tú, otras personas me Sí. decían, no es que lo que vienes a hacer en la vida es destrabar eso, porque lo Claro, traes, o sea, lo tienes que sacar. Y yo, ay, ok, está bien. Entonces, cuando pasa lo de la pandemia, que obviamente pues también dejé otros trabajos anteriores, que fue dar clases en la universidad y luego la maestría de ceremonias, pues yo sentía que ya se había acabado mi vida, ¿no? Y viene todo esto, se abre y es donde dices, bueno, la energía, lo que está pasando te está diciendo que sí es por aquí, o sea, entonces Claro. ya dedícale el 100%. Y a partir de que le empecé a dedicar el 100% a esto, digo, wow, ¿por qué no lo hice desde antes, no? O sea, bueno. Así pasa, pero Así es. hay que acomodar y, como dices tú, encontramos en la vida herramientas de autoconocimiento. Uno va hacia adentro y sacas lo mejor de ti y estás manifestando todo esto que siempre, digamos, yo lo veo como una parte, el desarrollo normal de lo que empezaste a contar desde niña, solo que pues Totalmente, a totalmente. veces pues se atoran y pasan cosas, ¿no? Sí, y es que aparte en casa, pues nadie hizo esto, o sea, Es mi que luego papá también contador, mi mamá ama de casa, mi hermano ingeniero, mi otro hermano, contador, o sea, ¿de dónde? Pero fíjate, musicales, ¿De dónde? pero oye, lo que Sí, dices, oye, musicales, sí. muy buena música, saludos a toda la Sí, familia. va a ser un placer hacer ese playlist, ¿eh? Ya me Sí, Ay, gustó les voy a mandar ahí. ahí el con ese background va a estar buenísimo. Sí, bueno, pues Ana, mil gracias. ¿No nos quieres regalar algo especial con tu voz de suscriban a Joy Boy y los Plausibles? ¿Nos regalas un comercialito de tu voz? Claro que sí. Bueno, pues no se pierdan los episodios de Joy Boy y los Plausibles, que es maravilloso. Por favor, sigan a Diana y a Jorge. Ay, mil gracias, Ana. No sabes cómo te agradezco. Ana, solo quiero decirte que muchas gracias y quería saber cuándo estás audicionando. Bueno, entonces, Gracias, Sí, ay, Ana. un gusto. Ana, Ay, disculpen que mil, voy para un lado y para otro, pero no, me encanta. Mil Así gracias es. por estar con nosotros y gracias por regalarnos tanta información y yo creo que mucha gente se va a quedar con ganas de conectarte, ya sea para un coaching o ya sea para sí, para cabinas, preguntarme está cualquier padrísimo. cosa. Para lo de las Las cabinas, para cabinas están todo, están genial. No dejen de increíbles. contactar a Ana, entre ella y su esposo están haciendo cabinas, Sí, wow, o sea, no sí. cualquier cosa. Y Oye, Dianita, yo quiero que te despidas de mí. Adiós, George, porque no me saludaste con el Lola, George. pero bueno, a ver, George, te deseo un súper fin de semana. Beso. Que tú también estés muy bien, Diana, gracias. Adiós, George. Bye, George. Adiós, chicos. Ay, Ana. Muy bien.
Gracias, bye, yo voy los plausibles. Bueno, chicos, les voy a comentar cómo fue el Ana H, el bautizo. Bueno, en estas estaciones de radio en las que trabajé, una de ellas es Radiológico. Esta es una estación que está en Morelos. Y bueno, aquí duré unos 7 años aproximadamente en producción al aire. Y uno de los locutores me presentaba en su programa como Ana H, ¿no? Y en la producción se encuentra Ana H. Entonces me bautizó de esa manera. Y la verdad es que la gente empezaba a hablar y me decía, ¿quién habla? ¿Ana H? Yo, sí, Ana H. Entonces me di cuenta que era un buen nombre para poderlo utilizar en la manera artística, porque, bueno, como artistas de la voz, que también nos dicen a los voiceover o a los locutores, también nos indican que es bueno tener un buen nombre artístico para que nos puedan identificar, ¿no? Realmente decir Ana Hernández a Ana H, la gente como que le hace un clic distinto, ¿no? Y el Ana H ha sido el que he tomado para mi nombre artístico. Y así fue como surgió.